amigos, queridos hermanos del canal que nos ven cada semana, cada momento que estamos subiendo nuestros videos. Es una alegría nuevamente estar con ustedes. También gracias por lo que están los hermanos y hermanas que están en directo viendo esta presentación. Le agradecemos mucho por poder estar aquí con nosotros para poder estudiar a través de la palabra escrita el carácter de nuestro Papito Dios. En el tema anterior estábamos viendo acerca del amor de Dios revelado a través de Jesucristo. Y el tema que nos compete hoy, o que vamos a presentar hoy, es el siguiente. El mismo título, pero diferente la segunda parte. Dios se aleja de la humanidad por el pecado. Dios odia al desobediente y lo castiga. Muy bien, vamos a ver esto en esta presentación y antes vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo pueda impresionar nuestro corazón y que Papito nos siga hablando a nosotros. Gracias, Papito, porque nos da la oportunidad de poder estar reunidos aquí, en esta hermosa familia espiritual, en esta iglesia, Señor, que estamos reunidos de pequeño rebaño para poder compartir el Evangelio a través de la revelación máxima de tu carácter, que es Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos ayudas a través de nuestro estudio personal poder compartir estas buenas noticias. Y gracias porque nos van a ver aquellas personas que puedan ser impactadas por este mensaje y que puedan ver, Señor, de que hay una distorsión que nos ha mentido, y si hay un enemigo que nos ha mentido sabiendo sobre tu carácter. También vamos a hablar un poquito acerca de él, Señor, y que todo lo que vamos a presentar, que tu Espíritu Santo pueda transmitir a cada corazón y a cada mente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿están listos? Comenzamos. De verdad, Dios odia al pecador. ¿Cuáles son los argumentos que se afirman de esta pregunta? Nos quedamos con esa pregunta, ¿se acuerdan en la parte 1? Y vamos a ver algo muy interesante. Esto es una pequeña parte de un estudio de un pastor evangélico que se llama Jaime, no me recuerdo el apellido, que tomé solamente esto porque me llamó mucho la atención, me estaba investigando un poco, y dice él, me llamó la atención, que hay una corriente filosófica que ha entrado en el cristianismo que está enseñándole a la gente que Dios odia al pecador. Y se usan bastantes argumentos, pero vamos a citar algunos solamente en esta presentación. Un silogismo, hermanos, para los que no saben, amigos, es en base a dos premisas con una conclusión. En algunos otros tiene otro nombre, que es presentar a más de una premisa o pequeños detalles de un argumento. Es una argumentación de dos y una conclusión. Y lo que se enseña en esta corriente filosófica, y no a la luz del Evangelio, es lo siguiente. Premisa número 1. Dios ama a los que salva. O sea que Dios es exclusivista. No todos son salvados por Dios. Y la conclusión dice, entonces Dios no ama a todos los hombres. Vamos a ver que esto es falso, pero primero vamos a ver los argumentos. ¿Bien? Vamos allá. Argumentos bíblicos sobre Dios odia al pecador. Habacuc 1:13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden perdidamente y callas cuando el impío traga al que más justo que él. Es un texto que se utiliza para decir que Dios sí odia al pecador, pero hablando directamente se habla para hablar de la santidad de Dios. Entonces se dice, como Dios es tan limpio, es tan puro, no se puede contaminar con la raza pecadora, y entonces le da odio, le da ira y no puede, no se controla. Ese es el argumento. Pero si nosotros leemos el contexto de Habacuc 1, vamos a darnos cuenta que esta es una queja que tiene el profeta Habacuc, porque aparentemente el pueblo de Babilonia está destruyendo al pueblo de Israel. Y él se queja con Dios y le dice eso. Y luego después, si nosotros vemos el contexto, vamos a darnos cuenta que es totalmente distorsionado llegar a un argumento por un texto fuera de contexto. En la ley gramática nos dice que un texto fuera de su contexto es un pretexto o una excusa. Bien. Siguiente argumento. Proverbios 11:20. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. La palabra abominación no se encuentra en el hebreo.
Porque la palabra en el hebreo que se usa para abominación es toevá. Y la referencia al diccionario Strong que utilizamos también para los estudios es H8441. Y significa cosa horrible, horrorosa, abominable, pero es en una traducción más al español. Pero realmente la palabra utilizada aquí en el original es idolatría. ¿Pero por qué idolatría? Va a decir Pablo. Porque los de corazón perverso son idolatría para sí mismos. Cuando uno está en pecado, está en una distorsión de su mente, empieza a buscar dentro de sí qué es lo que tiene para ser bueno o para ser mejor que los demás. Y de una manera el ego sale a flote y comienza a autoadorarse, a levantarse sobre Dios, podemos decir, porque se cree su propio Dios. Por eso los corazón perversos son como idólatras o idolatría para nuestro Dios, porque ellos se autoalaban, se autoadoran, porque están llenos de orgullo, de maldad. Sin embargo, acá dice que los que no son orgullosos son de camino intachable y son su deleite. No es que Dios solamente se alegra con los buenos, Dios se entristece con los malvados. Pero este argumento se usa para decir, Dios detesta, es abominable, en todo lo que son los pecados. Y en realidad la palabra abominable no es la correcta, sino que es idolatría o cosa horrible. Pero yo creo que esto, y yo pienso también que el profeta, en este caso Salomón, el que estaba hablando de esto, hay que tener en cuenta muchas cosas que lo vamos a ver más adelante, pero esa es la concepción que él tenía sobre Dios. Y eso lo vamos a explicar también avanzando. Siguiente argumento. Dios odia al pecador. Salmo 7:11. Dios es juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. O sea que Dios todo el tiempo está enojado. Si nos basamos con este argumento, Dios todo el tiempo está enojado. Todo el tiempo está en su trono ahí viendo quién se porta bien y quién se porta mal para mandarle un rayo o un castigo. ¿Pero es así? No, porque Jesús nos dijo que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y salir el sol es una forma de decir también bendecir, y eso también vamos a tocarlo para explicar un poco qué significa cuando la lluvia cae sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. ¿Por qué no estoy explicando rápidamente? Porque después vamos a ver cómo es el contraste entre esto, que nos lleva a pensar todos estos argumentos, que son argumentos que se usan desde los púlpitos para decir Dios sí odia al pecador por esto y por esto. Y estos son los argumentos. Son tracaladas de escupir textos o largar textos fuera de contextos para argumentar de que Dios odia al pecador. Siguiente texto. Salmos 5, 5 y 6. Los insensatos no están delante de tus ojos. Nuevamente, aborreces o odias a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Hay un contraste con esto. Cuando Jesús está yendo para Samaria, se encuentra con unos samaritanos que lo rechazan y sus amigos, Pedro y Santiago, les dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Jesús se da vuelta y los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si tienes un poco, para saber un poco al respecto, aquí arriba te voy a dejar un link con el tema Jesús el Libertador versus Elías el Profeta en depresión y condenación. Te va a hablar un poquito más de esta premisa de lo que estamos hablando acá. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que esto está sacado de contexto. El contexto de este Salmo de David, que lo he estudiado en profundidad, es David está siendo perseguido y está hablando de lo que él quiere que Dios haga con sus enemigos, y es que los destruya, porque aparentemente se portaron mal contra él y quiere que los destruya. Otro salmo es el Salmo 40 y el Salmo 71. Por eso tenemos que importante leer el contexto. Miren, porque si lo leemos así aislado, nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido, porque después, en los versículos siguientes, dice que Dios bendice y es misericordioso con todos. Bueno, vamos a ver acá el contexto. Vamos a leer del versículo 4 en adelante de Salmos.
Leemos aquí en Salmo 5. Espérenme aquí un momentito. Salmo 5, versículo 4. Señor, por la mañana escuchas mi súplica. De madrugada ante ti presento y me quedo esperando. No eres un Dios que desea la maldad. En ti no encuentra refugio el malvado. No resiste tu mirada a los necios y odias a los malhechores. Eso dice el 5 y el 6 que estamos leyendo. Pero por tu inmenso amor acudiré a tu morada y postraré delante de ti en tu santuario. Guíame en mis caminos. Señor, guíame con justicia porque tengo enemigos que allanan mi camino. Está hablando de los enemigos, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 5. Castígalo, Señor. Quiere David que sus enemigos mueran y se destruyan. Y después dice al final, alégrense en los que en ti confían, por siempre se regocijan. ¿Por qué les digo que este salmo está presentando un Dios bipolar? ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, oíste que fue dicho en Mateo 5, 43 a 48, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Este texto, a la revelación de Jesús, nos muestra algo en contraste al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Nos muestra un Dios exclusivista, nos muestra un Dios que está totalmente enojado con el que es malvado y que lo va a destruir y lo va a castigar. Pero Jesús, si Jesús, que es la imagen de Dios, no hubiera mostrado eso, entonces Jesús tenía que haber venido con un látigo y empezar a castigar a todos los pecadores, a Zaqueo, a María Magdalena y a todos los pecadores. ¿Pero hizo eso Jesús? No. Jesús vino a sanar, a perdonar y a dar consuelo a los pecadores. Otro argumento sacado fuera de contexto. Siguiente argumento. El Dios de las maldiciones y las bendiciones. Este es el Dios que tenía Moisés y que le presentó Moisés a los israelitas. Jehová enviará contra ti maldición. Eso es lo que pensaba él. El quebranto y el asombro en todo en cuanto pongas tu mano. O sea, empiezan acá todas las maldiciones. Y hagas hasta que seas destruido y perezcas muy pronto a causa de la maldad. ¿Por qué le dice todo maldiciendo? Porque son desobedientes y Dios los maldice y les manda todas estas maldiciones. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te haga desaparecer de la tierra a la cual vas a entrar para tomar en posesión. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añudo, que te persiguirán hasta que te perezcas, te mueras. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro, la tierra que está debajo de ti dará Jehová como lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te irá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no puede ser curado. Son 12 maldiciones que está dando acá el Dios de las maldiciones. Ah, no, pero en los textos anteriores dice que Dios te bendice, Dios te eso, pero si eres obediente, si no eres obediente, Él te maldice. No, ese es el Dios de las maldiciones, y Dios con minúscula porque es el Dios de este mundo, que fue criado Moisés en Egipto, que estuvo en relación con esos dioses por mucho tiempo en su adolescencia y su juventud, y que le quedaba en la cabeza y ponía a Dios, el Dios de la vida, el Dios que bendice, con las características de ese Dios de las maldiciones. Porque si no, vamos a decir, entonces Dios castiga a la gente que tiene cáncer, Dios castiga a la gente que tiene úlcera, Dios castiga a la gente, entonces todos castigos de Dios. Pero Jesús, ¿qué dijo? Al que supuestamente era paralítico estaba castigado por Dios por ser desobediente y pecador. Hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. ¿Y eso qué era? Blasfemia para los religiosos, de la época. Otro más. Deuteronomio 9, 27 y 28. El Dios de la ira incontrolable con el terapeuta Moisés. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante él esos 40 días y 40 noches. Y le dije, oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad.
el pueblo que tú por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto, con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de pueblo y su maldad y su pecado. No sea que haya en el país de donde nos sacaste, digan, el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía o los odiaba, los sacó para que murieran en el desierto. Qué lindo Moisés, ¿no? Parece que Moisés está demostrando el carácter de Cristo, aplacando la ira de un Dios enojado, entre comillas, un Dios, nuevamente un Dios con minúscula. ¿Por qué? Si nosotros leemos en el Éxodo 30 en adelante, vamos a ver que ellos le dijeron Jehová al becerro de oro. Y bueno, si leemos el contexto del capítulo, vamos a notar que este Moisés, que está buenito y mansito, cuando baja del monte, les tira con las tablas de piedra y los quiere destruir. Al becerro lo destruye y los manda a tragarse el oro del becerro a toda la congregación. ¿Dónde quedó la bondad y el amor y la compasión por el pueblo? Parece que se olvidó que era bueno Moisés y hizo que ese becerro lo hicieran añicos y le hiciera a tomar a todo el pueblo de ese oro vertido en agua, trayendo distintas enfermedades en el cuerpo de esas pobres personas, para que se dieran cuenta qué clase de Dios tenía Moisés en la cabeza. Y por eso, consecuencia, mostró eso, porque somos el Dios que contemplamos. Cuando leemos literalmente estos argumentos y creemos estos argumentos, tenemos errores hermenéuticos. Número 1, tergiversamos el carácter de Dios. Número 2, pasamos por alto las reglas de interpretación, el contexto histórico, cultural, el contexto de la cosmovisión del profeta o el escritor bíblico, y también el lingüístico, de que de esa manera no era lo mismo que escriben hoy para referirse a esa historia. Y lo siguiente, los salmos imprecatorios, que son salmos que son simbólicos, son realidades simbólicas que está describiendo el poeta, porque los salmos son poesía, es arte. El salmista o el salmista, que era un cantante, los salmos eran cantos, él trataba de expresar lo que él percibía con respecto a Dios. La perspectiva humana del texto, el trasfondo histórico, todas esas cosas son importantes para interpretar la Biblia, hermanos y hermanas. Porque si no, cuidado, todo verso aislado de su contexto puede ser usado para decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Por eso hay tantas doctrinas, tantos textos fuera de contexto usados para condenar y castigar a los pobres cristianos y al Dios que ellos siguen. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y por qué percibimos entonces a un Dios enojado que odia a tal punto que castiga a los pecadores? ¿Quieren saberlo? Vamos a ver. Cuando no conocemos a Dios a través de Jesús, lo percibimos con las características de los dioses paganos. En Éxodo 20:3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. En el texto hebreo, para poder explicarlo, dice así, no pondrás cara de dioses delante de mi cara. Para que lo entendamos mejor, no pondrás la máscara de otros dioses delante de mi cara. Un hebreo traducido. ¿Ven el contraste en español con el contraste en el hebreo original? No pondrás máscaras de otros dioses delante de mí. En otras palabras, no pongas delante de mi persona, en tu mente, la cara de Moloch, la cara de Baal, la cara de varios dioses que vamos a ver ahora, la cara de Zeus, del Júpiter, de Hades, de Kratos, de distintos dioses. Pero cuando percibimos a través de Jesús el Antiguo Testamento, que es lo que estamos hablando acá, vemos a un Dios amoroso y un papá de todos. Esa es la revelación de Jesús. Pero cuando estamos en pecado y distorsión con respecto al carácter de Dios, vemos este Dios vengativo y sanguinario, un Zeus, un Dios del trueno, de la destrucción,
un Dios airado y vengativo, padre de algunos, no de todos, y la revelación que nos enseñó la serpiente. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia entre el Dios que muestra a Jesucristo, que esto es una imagen, es una ilustración, no es que Dios es así, un dibujito, no, es una ilustración que quiero ejemplificar cómo es el carácter amoroso de tu Padre que está en los cielos, de tu papá que está en los cielos, en contraste con este Dios sanguinario y destructivo que viene a castigarte. Vamos con los dioses de Egipto. Una lección de historia de los politeísmos. Acá hay distintos dioses. El dios Ra, el dios Osiris, el dios Isis, Horus, Amón, Heter. ¿Por qué Egipto? Porque Moisés se crió en Egipto. Moisés se crió en Egipto y aprendió de la cultura egipcia, y aprendió de la religión egipcia, y aprendió de los egipcios. Y a Moisés seguramente le costó mucho sacar a esos dioses con la revelación del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que él estaba comunicándose con Dios y al final estaba mostrando otra cosa. Por ejemplo, el dios Ra era la cabeza y Dalcón era el dios del sol y de la vida. Fue el más importante en el imperio antiguo. Era el dios de los dioses, Ra. Pero ¿saben qué? Ra, al que era bueno, lo bendecía, el que se portaba bien. Y al que era malo, lo mataba o lo castigaba y lo destruía. La bipolaridad de los dioses. Osiris era un dios de la agricultura. Se tenía varios dioses para toda cosa. El dios Horus era el dios también como hijo de Osiris, era el dios del cielo. O sea, era el dios que traía el cielo. Todos los que venían del cielo, la lluvia, los truenos, los granizos, venía del dios Osiris, del dios Horus, perdón. Y todos los egipcios querían, ay no, los dioses nos están castigando, tenemos que hacer más sacrificios, tenemos que portarnos bien, para que no nos castiguen. Después tenemos a dios Anubis, que era el dios del inframundo, el dios de los muertos, que se encargaba de castigar a los muertos cuando iban al inframundo, o si se portaron bien, si iban al más allá, a donde estaba el dios Ra o los dioses de otro lado, ¿no? Esas caras, nosotros muchas veces como cristianos le ponemos al Dios de la vida. Le ponemos porque le tenemos miedo, le decimos que no, tenés cuidado, tenés que tener cuidado porque no vaya a ser que te vayas a ir el camino, porque tienes que obedecerlo, porque si no él te va a castigar. Vivían con miedo los egipcios. Terror tenían de los dioses, porque eran dioses bipolares. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? La buena noticia es que tu Dios no está enojado y nunca se enoja, porque eres un Dios de amor y que siempre está ahí para levantarte cuando caes. Los dioses amonitas, moabitas y malecitas. El dios Astaret, el dios Milcón o Chemosh y el dios Moloch. Este dios, amigos y hermanos, era un dios que se ponía fuego, carbón encendido, fuego a mucha temperatura, y en los cuales para poder aplacar su ira tenían que poner en sus brazos, se ponían a los bebés recién nacidos, y se cerraban los brazos y él los aplastaba y los achicharraba como si fueran pollos. ¿Para qué? Para que le vaya bien en las cosechas, para que te vayan bien en su trabajo y demás. Era necesario un sacrificio. Era necesario sacrificio. Y vamos a ver, darnos cuenta con una cosa, que Dios le reclama al pueblo de Israel porque ellos adoraron a Moloch los 40 años en el desierto. Vamos a verlo por qué, y se lo dejo de tarea porque ya lo vamos a mostrar eso. Acá está, acá quería llegar. El dios Refán, Quijún o el dios estrella. Esta era la mal llamada Shekinah. Era un dios que venía del paganismo, del cual demandaba sacrificios de sangre. Y una vez al año pedía un sacrificio para perdonar a todos los desobedientes. ¿Les suena? El día de la expiación. Ahora vemos, como decíamos esta mañana, que hay figuras que se metieron dentro del pueblo de Israel cuando ellos se alejaron de Dios y empezaron a contemplar otros dioses.
Si quieres saber más, hermano y hermana, amigo y amiga, toma nota. ¿Quién era verdaderamente la presencia dentro de la Shekinah? Y si Dios pidió sacrificios 40 años en el desierto. Lee, por favor, y estudia los siguientes textos. Amós 5, 25 al 27, Jeremías 7, 22, Salmos 46, Oseas 6, 6, Isaías 1, 11 al 18, y otro texto aquí que tenemos, Hechos 7, 39 al 40, que es el sermón de Esteban. De paso, a Esteban lo apedrearon por decir todas esas verdades que le estoy transmitiendo ahora, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, sigamos. El dios de los sacrificios, Baal. Y quiero mostrarles algo interesante por acá. Baal era un dios de la fertilidad y la tierra de las culturas antiguas. Y más tarde fue exportado a Egipto. Escuché eso. Que me voy al son, que te escucho que debe escuchar. No, la musiqueta, no. Perdón, ahí se le pidió el micrófono justo. Bueno, Baal era un dios de la fertilidad y la tierra de las culturas antiguas y más tarde fue exportado a Egipto. Interesante. O sea que los egipcios adoraron a Baal. Acá nos estamos enterando. Donde fue adorado como el dios de la tormenta. La palabra semítica para Baal significa señor o maestro. Y los antiguos creían que él estaba a cargo de toda la naturaleza y los humanos. Se le consideraba superior a su padre, el jefe de las deidades. En la antigüedad de Canaán y Fenicia estaban situados en la zona de que ahora abarca el norte de Israel, de Siria y Jordán. Y después dice también del norte de Israel. Ahí abarcaba el norte de Israel, Siria, Jordania y Líbano, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Hay evidencias arqueológicas de sacrificios de animales al dios e incluso sacrificios de infantes y humanos. Pregunta para reflexionar y para investigar en la casa. ¿Realmente Dios les pidió derramamiento de sangre a los israelitas durante 40 años en el desierto? ¿O quizás le adoraban a Moloch o a Baal? En el diccionario hebreo bíblico, la palabra Baal es Baalí y significa mi señor, señor, mi dueño. ¿Será que muchos señores que aparecían en el Antiguo Testamento no era nuestro Señor, sino era un Dios haciéndose pasar por ese Señor? ¿Será que el becerro de oro no solamente era el becerro de oro, sino que los israelitas le dijeron a un Dios pagano el nombre del Dios de la vida? Para reflexionar y para que lo investiguemos. No les voy a dar respuesta, como le dije, acá atrás. Acá le dejamos los textos. Investíguenlo con oración, con el Espíritu Santo, y vaya a encontrar de que no fue así. Solamente les voy a decir que lo investiguen. Pero lo que hemos resultado en nuestro estudio personal, que no fue así. Sino que ellos adoraban otros dioses. ¿Por qué? Porque en Hechos 7 le reclama y denuncia a Esteban de que Dios los abandonó y ellos empezaron a adorar a los dioses que tenían en Egipto y las culturas alrededor. Dioses sumerios, estos eran los dioses sumerios que también a la cultura sumeria son los dioses que eran, entre comillas, los creadores de la cultura sumeria. Eran Enki, Enli y otros dioses también que tenemos acá que vamos a mencionar. Enli, Enki, Hanan Sin, Isaac Kun, Engal, Gipsi, todos dioses paganos, los dioses sumerios. Después pasamos a la cultura antigua de los dioses griegos. Tenemos a Hera, la diosa de la familia, Deméter, la diosa de la agricultura, Hestia, la diosa del hogar, Zeus, que es la imagen que teníamos al comenzar el tema, el dios del trueno y el dios de los dioses, Poseidón, el dios del mar, Hades, el dios que de quién? Del infierno. Ahora ya ven de dónde viene la palabra infierno, no viene de los hebreos, viene del paganismo de los griegos, que era el dios Hades del inframundo también, donde iban los muertos y los castigaban con fuego y azufre, o con fuego, mejor dicho. Son todos deidades paganas.
Dionisio, el dios del vino, el comercio, distintos dioses. Ellos tenían una colección de dioses. Pero Pablo en el Areópago le dice a ellos, yo les vengo a presentar al Dios no conocido, que ustedes también tienen el altar para él. A ese les vengo a comentar yo. A ese les vengo a presentar. El Dios de los dioses, el Dios creador de todo lo que existe. Que no tiene lugar donde morar como un santuario, sino que el cielo es el estrado de sus pies. Dice también Pablo. Los dioses romanos, Júpiter, Neptuno, Minerva, Martes, Diana, Mercurio, Juno, Sereno, Vulcano, distintos dioses. Y la pregunta sería, ¿qué tienen en común en sus características todos estos dioses? Eran dioses que exigían ofrendas de sacrificio de niños, animales y adultos para aplacar su ira y perdón por sus faltas, o podemos decirle pecados. También pedían una obediencia estricta a sus leyes, so pena de muerte, y obligaban a ser adorados, o sea, exigían adoración. Podemos decir que las características de esos dioses denotan el carácter egoísta y caído del ser humano, la bipolaridad. Es el reflejo del carácter del hombre de pecado y del Satán o Satanás. Ahora vemos, ahora se nos está quitando el velo, estamos viendo sin el velo la realidad de lo que realmente pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué había tanta muerte, tanta matanza, tantos mandar a matar? ¿Quién era ese Dios que mandaba a matar? Vemos que no es nuestro Papa, no es nuestro Papa Dios. ¿Cómo serían esas máscaras que mencionamos ahí hace un ratito? Que Dios no quiere que le pongamos en su rostro. Cuando tú, querido amigo, hermano y hermana, tienes un Dios bipolar en la mente, tú le pones a Jesús, la imagen de Dios, una máscara de Zeus. Le pones una máscara de todas estas deidades paganas que son terroríficas. Y lo disfrazas con esas, no solamente le pones esa máscara, sino lo disfrazas en tu mente con esas características. Y adoras a un Dios pagano con nombre cristiano. Yo, mucho tiempo, adoré a un Dios pagano con nombre de cristiano. Pero gracias a Dios y a Cristo Jesús, que me libertó de esa distorsión, ya todo eso quedó en el pasado. Todas estas máscaras no son Dios. No confundas a Dios con los dioses. Dios no es como los dioses paganos. Dios no quiere tu obediencia. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que, ni siquiera te pide que lo adores, solamente te pide que creas en Él. Que tú, realmente tú, por consecuencia de lo que has experimentado, una relación íntima con Él, lo adorarás. Pero es un resultado de tu relación de intimidad con Él. Él no te está pidiendo que lo adores. Él no es como Nabucodonosor que le pedía adoración a una estatua de oro que levantó. Él no es como la bestia de Apocalipsis que pide adoración, so pena de muerte. Ese no es Dios. Ese es el Dios de este mundo. Es el Dios que se puede disfrazar hasta incluso de extraterrestre para engañar a mucha gente. Y seguramente se disfrazó en el pasado con los sumerios, con los Anunnaki, con las culturas de otros seres, los del cielo, lo que sea, como quieras decirle. Son demonios. Es el Dios de este siglo engañándote, mintiéndote sobre tu papá, sobre tu Dios. No es Jesucristo. Son dioses. Son seres caídos que no pueden dar vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio de mí. No te relaciones con los dioses para conocer a papá. Relaciónate con Jesús e intérprete de Papito Dios. Un spoiler de la parte 3. Quería avisar que este tema va a tener una parte final que es la parte 3. Jesús nos enseñó que Dios ama a todos y los bendice. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre,
que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En la cultura hebrea del tiempo de Cristo, se asociaba la lluvia con la bendición de Dios, tanto para las cosechas de los cultivos como para la vida diaria. La expresión hace llover es igual a decir que Él bendice. Eso quiere decir que Dios solo da bendición a sus hijos, tanto buenos como a malos, porque Dios no es exclusivista. Pero muchas veces nosotros creemos que solamente quiere que Dios se quede con nosotros los obedientes, los buenos, los que nos portamos bien, y que maldiga y castiga y destruya a los que se portan mal, porque lo merecen, porque son castigados y todo lo demás. Y quiero leerte algo que se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 21, con respecto a la venganza, o cómo Dios se venga de sus enemigos. Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Dice, a nadie devuelvan mal por mal, sino que esfuércense por hacer el bien ante cualquier circunstancia. Te lo voy a leer aquí, como lo dice en esta traducción que me gusta, que la NBI dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino que háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben la verdad, podemos decirlo. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino déjenlo al Señor. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cómo paga Dios a sus enemigos? Versículo 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Ese es el Dios de la Biblia, que así es como se venga de sus enemigos. No como Moisés, que los manda a matar, a apedrear, a destruir, o les rompen la cabeza las tablas de la ley, podemos decirle, sino que es el Dios de Jesús, que es un Dios de amor, que no tienes que tenerle miedo. Y ahora vamos al clímax de esta presentación. ¿En quién se originó el pecado, la distorsión? ¿Cuándo y dónde? Hermanos, ¿están listos? Aquí vamos a mostrar algo que es diferente a lo que se nos ha enseñado, pero que está en la Biblia. No es que lo inventé yo, está en la Biblia. Entonces nosotros vamos a ver esto, vamos a ver acá, que está en la Biblia, y vamos a ver qué. Vamos a develar la identidad de quién era Satanás. El origen del pecado fue en el querubín protector, alias Lucifer, que significa portador de luz. Ezequiel 28, 11 y 17 nos dice que Lucifer cayó en Edén, no en el cielo como se nos ha enseñado. Si nosotros leemos el contexto de Apocalipsis 12, el contexto es la cruz. Ahí esa disputa que hubo en el cielo era por el carácter de Dios que estaba siendo puesto a prueba en la cruz. Y ya Satanás no tenía más acceso a acusarnos al cielo. Ese es el contexto. No era antes de la creación, como se nos ha enseñado, o como dicen algunos comentaristas bíblicos, o una comentarista bíblica. Miren lo que dice Ezequiel 28. Luego recibí otro mensaje, porque uno había hablado del rey de Tiro, pero ahora le va a dar otro mensaje que es diferente. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Acá Dios le está hablando al espíritu
que estaba influenciando el rey de Tiro. Prestemos atención. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. Tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina, rojiza, peridoto, verde pálido, adularia, blanca, berilio, azul y verde, ónice, jaspe, verde, lapizuli, turquesa, esmeralda. Son piedras preciosas. Todas talladas especialmente para ti, incrustadas en el oro más puro, te las dieron el día en que fuiste creado. ¿Dónde estaba este querubín cuando fue creado? En el Edén. No me lo inventé yo, ahí dice el Edén. Yo no sé tú, hermano y hermana, amigo, amiga, pero el único Edén que dice la Biblia es el Edén, donde estaba Adán y Eva. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Querubín cubridor, dice en la palabra hebrea. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. ¿Saben quiénes son las piedras de fuego? Es algo que yo me impresioné. ¿Se acuerdan que Jesús dice que nosotros somos las piedras vivas? ¿Y saben lo que es una piedra viva? Cuando nosotros vamos a cocinar, a lo que llamamos lo que es el carbón encendido para hacer el fuego, cuando queremos hacer una comida ahí un asado o lo que sea, prendemos el carbón, ¿no es cierto? Carbón. Y es algo que me mostró esta semana cuando estaba terminando de hacer el estudio, me recordó lo que hacíamos cuando hacemos un asado, que usamos el carbón o la leña encendida, ¿no? Pero también nosotros, cuando nosotros cocinamos, a veces calentamos piedras para hacer la típica pizza de la piedra. Y también se le dice, en la antigüedad se le decía en la pizza a la piedra viva o piedra caliente. Los carbones encendidos eran la humanidad que estaba encendida con el carácter de amor de Dios. Eran unas piedras vivas que venían de la fuente del fuego, de ese amor de Dios. Que también los ángeles tenían ese amor encendido en su corazón y su mente. Esas son las piedras vivas, los carbones encendidos, de los cuales este querubín se paseaba. Era intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró iniquidad en ti, que es la palabra awón, pecado. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar. Acá está diciendo que Dios permitió, no es que le pegó una patada en ya sabemos dónde y lo echó. No, Dios está hablando de algo que permitió que pasara. Entonces te eché guardián poderoso del lugar. Cuando dice que le eché, quiere decir que ya no tenía la identidad que se le había dado el día que fue creado. Perdió su identidad. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Perdón. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. ¿Por qué dije Adán y Eva? Porque Adán y Eva fueron instituidos en este mundo como rey y reina de la creación. Porque Dios dijo, les he dado que gobiernen sobre cada animal del huerto, cada ser vivo, y reinar y gobernar. Esos son los reyes que vieron esa vergüenza. Pero lo que pasa es que los reyes no se dieron cuenta que había caído. Pero luego sí lo pudieron contemplar. Es lo que pasa en Génesis 3. Ahí lo ven caído. Y preguntan, ¿realmente el árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol? ¿O es una simbología
de este querubín? Vamos a verlo. Ezequiel 31, 1 al 10. El origen del pecado, el árbol que se corrompió. El primero del mes tercero del año 11, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, dile al faraón y a toda su gente, ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Y acá Dios lo manda al pasado a faraón cuando le dice esto. Fíjate en Asiria, que alguna vez fue el cedro del Líbano, un bello y frondoso ramaje. Presten atención a eso, porque el querubín tenía alas extendidas. Y acá este árbol tiene gran ramaje extendido. Su copa llegaba hasta las nubes. Se extendieron tus alas por tu soberbia. Las aguas lo hicieron crecer. Las corrientes profundas lo nutrieron. Sus ríos corrían en torno a sus raíces. Sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció, más alto que todos los árboles. Gracias a las abundantes aguas, bebía del agua, se extendió su frondoso ramaje. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas. Las crías de sus animales, parían bajo su follaje. Todas las criaturas vivían bajo su sombra. Porque no solamente protegía a la gloria de Dios, porque cubrían la gloria de Dios, quiere decir que él protegía el mensaje de ese carácter de amor de Dios. Muy bien, eso es lo que protegía. Y también protegía el árbol de la vida. Y vamos a ver algo interesante en la parte 3 sobre el árbol de la vida. Cuando dice que protegía, quiere decir que se relacionaba con el árbol de la vida, porque protegía, se sustentaba de él, del árbol de la vida. Ningún cedro en el jardín de Dios, se le podía comparar. Ahí vemos que Dios está hablando que ese árbol era este querubín. Sigamos. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar, ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenía sus frondosas castañas, se le comparaban a esa hermosura. Yo lo hice bello, con un ramaje majestuoso, dice Dios. En el Edén, nuevamente el Edén, el jardín de Dios era la envidia de todos los árboles. Por eso así dice el Señor omnipotente. ¿Qué dice el Señor omnipotente? El Señor omnipotente dice así: por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su cultura, por eso así dice el Señor omnipotente, por cuanto el árbol crecía tan alto y ufano de su altura, hirió su copa hasta las nubes, y ahí empezó su arrogancia, ahí cayó este querubín, y cuando cae este querubín, comienza la distorsión en su mente, en su corazón, y empieza a creerse mejor que el árbol de la vida, y tiene envidia del árbol de la vida, y de la creación que Dios había hecho, la humanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en Génesis 1, en 2, hay un detalle, en realidad en Génesis 2 hay un detalle que no hemos considerado. El antes y el después de este árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable, antes a la vista y bueno para comer. Todo árbol era. ¿Te acuerdan que cuando fueron creados Adán y Eva le dijo, ustedes pueden comer de todo árbol? Porque ellos podían relacionarse con ese árbol, porque estaba lleno de amor que Dios le había dado. Y vamos ahora al después. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabían una cosa, hermanos? Que el Génesis fue escrito de forma como poética y que no es que está describiendo literalmente en su gestión los eventos, sino que podía haber pasado un determinado tiempo hasta la otra frase. Por eso, el antes y el después. En un versículo vemos lo que era antes este árbol y lo que es después. Por eso después, el ángel se disfraza después de algo que vamos a ver en la parte 3. Y ahora la pregunta que nos hacemos entonces,
¿Quién es el árbol del conocimiento del bien y del mal? El querubín cubridor, que hoy llamamos Satanás, que también es un símbolo de la serpiente. Y la serpiente, esto es después de la distorsión, esto es después de la caída de este querubín. No es que el ángel se metió en una criatura y poseyó a la serpiente y engañó a Eva. De paso, la palabra cuando dice lengua de serpiente, cuando habla eso Dios en muchas profecías habla de los profetas falsos que tienen lengua de serpiente, que son las mentiras que les dice. Y acá aparece este falso engañador o falso querubín que se pone al lado de la mujer para engañarla. Y la serpiente, Satanás, que era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer. Ahora este querubín entró en estado de distorsión y comenzó una caída desencadenante que lo llevó a convertirse en el ángel destructor. Un ángel bello creado por Dios, pero ahora era el destructor y el que ahora comienza a pasar la distorsión a los demás seres creados. ¿Cómo se transmitió la distorsión a la humanidad? Lo veremos en la tercera parte. Y con eso concluimos. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta los que se han quedado hasta el final de esta presentación. Y quiero terminar con lo siguiente. No sigamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, del evangelio de la serpiente, porque Jesús nos demostró que nuestro Padre quiere que solo comamos del árbol de la vida, que luego veremos que es un símbolo de Cristo. Los esperamos en la tercera presentación y para terminar vamos a orar. Gracias, Papito Dios, por darnos la luz de Cristo que nos ilumina en los momentos oscuros, en las circunstancias oscuras. Esperamos que esta presentación pueda generar preguntas, que puedan generar inquietudes para que puedan ir a ti, Señor, y a través de un espíritu veriano puedan llegar a la verdad, Señor, con respecto a tu carácter y con respecto a la realidad de lo que tú nos muestras cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado y aquí en directo y también los que van a ver esta presentación y que de esa manera puedan saber que son muy amados y muy amadas por ti. Gracias, Señor. Te agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas y amigos, nos vemos en la siguiente presentación en la parte 3. Dios se aleja de la humanidad por el pecado, parte 3. Y estudiaremos la distorsión entrando en la humanidad. ¿Y quién es el árbol de la vida que debemos comer todo el tiempo? No se lo pierdan. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Chao.